Hola chicos, en esta nueva clase de historia vamos a desarrollar el tema de la expansión europea del siglo XV. Los europeos del siglo XV recién estaban terminando de conocer su continente, producto de las cruzadas y de las peregrinaciones desarrolladas en los siglos anteriores. También tenían conocimiento del norte de África, de la península arábiga, de la parte oriental del continente asiático. Por supuesto que por el comercio, como vamos a ver luego, también conocían o sabían de la existencia de la India, de China, pero no sabían exactamente el lugar geográfico donde esto quedaba. Luego del siglo XIV, un siglo de dificultades para Europa, la población comenzó a recuperarse y las ciudades crecieron notablemente. Esto impulsó el comercio. Comercio que los vinculaba al sudeste asiático, con las rutas, por ejemplo, ruta de la seda y la porcelana, ruta terrestre, que llegaba por el Mar Negro, la ruta de las especias, que venía por el Mar Rojo, ¿sí? Ruta marítima. Otra de las rutas también es la que se trazó por el Golfo Pérsico, que era parte por mar y parte por tierra. Todas estas rutas llegaban a un punto en común, que era Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, y desde allí se distribuía especialmente por comerciantes italianos al resto de Europa. ¿Qué traían desde el Asia? Canela, traían zafiro, una piedra preciosa, algodón, telas de algodón, tinturas, piedras preciosas, seda. Sí, la seda, la tela de seda era muy apreciada por la nobleza europea, al igual que la porcelana china. También en las especies tenemos la nuez moscada, el clavo de olor, la pimienta, una especie muy eh, codiciada, muy buscada, el sándalo, eran los productos que se traían desde el Asia y estaba siendo consumida por la población europea. Por supuesto que el zafiro, las piedras preciosas, la porcelana, la seda, que eran artículos de lujo, estaba destinado para el consumo de la nobleza o de las realezas, ¿no? El resto de la población podía consumir algunas especies, las más baratas y abundantes. Las especies eran importantes porque permitían conservar los alimentos, especialmente las carnes, por un periodo más largo de tiempo, teniendo en cuenta que no había cómo conservarlas. Luego de ver más o menos el mundo de los europeos en el siglo XV, vamos a ver la expansión, las causas de la expansión. Una de las razones por las cuales los europeos se lanzaron a conquistar el mundo fue el crecimiento de la población europea. Europa en el siglo XIV había perdido mucha población por las pestes, pero en el siglo XV empieza la recuperación, ¿sí? Entonces hay mayor cantidad de personas que va a tener una mayor cantidad de demanda de productos, de alimentos y de otros bienes. Las ciudades, al crecer la población, se transforman en eje de producción y consumo, importante para el crecimiento comercial. Y a medida que va creciendo el comercio, también hay una demanda, una fuerte demanda de metales preciosos como oro y plata para, lógicamente, tener moneda de cambio. Por otro lado, una causa religiosa. Los españoles y los portugueses lucharon por mucho tiempo para poder expulsar a los musulmanes, ¿sí? que profesaban el Islam, de sus territorios. Hace mucho tiempo los musulmanes habían ocupado la península ibérica. Entonces los españoles y los portugueses se creyeron, digamos, el ejército cristiano.
que iban a luchar contra los musulmanes y después tenían la necesidad de expandir la religión más allá de sus fronteras. Eso lo vamos a ver luego en la conquista de América. Como decía, los musulmanes habían expandido en el norte de África, en la península ibérica, y después van a expandirse hacia el Asia Menor, ¿sí? Y van a conquistar Constantinopla en el año 1453. Y esto va a obstaculizar la ruta comercial que habíamos visto anteriormente entre Europa y Asia, porque tanto la ruta de las especies y la ruta de la seda, todas confluían en un lugar común que era Constantinopla. Ahora los musulmanes tomaron Constantinopla y se hacía mucho más difícil entonces comercializar y obtener los productos que venían desde Asia. Y ahí tenemos las causas entonces de la expansión europea. Repasando, podemos decir que una de las causas fue el crecimiento de la población que demandaba mayores productos, el crecimiento de las ciudades que se transformaron en eje de producción y de consumo, la necesidad de obtener metales preciosos como el oro y la plata, que por lo general venían del centro, especialmente el oro venía del centro de África, pero ahí vemos en el mapa también funcionaban o estaban como intermediarios los musulmanes. Una de las minas más grandes de oro en Alemania ya se estaba agotando. Otra de las causas era religiosa, les decía, los españoles y los portugueses, en esa lucha de siglos por expulsar a los musulmanes que profesaban el Islam de sus territorios, ellos se transformaron como en el ejército de ejército cristiano que luchaban en contra de las otras religiones. Y eso lo van a demostrar en su expansión, porque cada lugar que conquistaban llevaban la religión católica. Y finalmente es una causa comercial porque los musulmanes habían tomado Constantinopla y habían cortado la ruta del comercio con Asia. Esto llevó entonces a que los europeos comenzaran a salir de su continente a explorar y a conquistar el mundo. Para salir a conocer y conquistar el mundo no bastaba solamente con la voluntad. Los europeos tenían mucho miedo todavía de alejarse de las costas. Para ello tuvieron que tener algunos adelantos tecnológicos. Ahí tenemos los portulanos y los libros de pilotaje realizados por los navegantes portugueses e italianos. Eran mapas o escritos que detallaban las distintas rutas que se recorrían. Entonces, si uno leía eso, ya sabía por dónde ir. Era más fácil. El astrolabio, que era un invento del siglo X de los árabes, que permitía hacer una lectura de la distancia de los astros, y de esa manera los barcos se podían ubicar geográficamente en un determinado lugar y saber por dónde ir. La brújula también, que es un invento chino, ya desde el siglo XI los chinos lo utilizaban, y llega a Europa, se lo adopta y se lo perfecciona más. También hay una mejora en las naves, en los barcos, ¿sí? Se toman las mejores partes de las navegaciones del norte y del sur y se termina fabricando las carabelas, ¿sí? Que son barcos más fuertes, resistentes a las olas, al viento y que permiten navegar grandes distancias. Estas carabelas son las que traen a Colón a América, ¿sí? La Pinta y la Niña son los dos carabelas. Y después están los naos, ¿sí? Los naos, que es un barco más grande que las carabelas. Ahí lo tenemos a diferencia entre una y otra. Y también
acompaña a la expedición, a la primera expedición de Colón hacia América. La Santa María era una naos. Así que bueno, estos son los avances tecnológicos que ayudan a que los europeos puedan despegarse de las costas y aventurarse a navegar mar adentro. ¿Sí? Repito, los portulanos y los libros de pilotaje, que eran anotaciones. El primero que iba haciendo sus anotaciones, el que venía segundo y leía esas anotaciones ya sabía por dónde ir. Este aparatito creado por los árabes, el astrolabio, que permitía hacer unos cálculos teniendo en cuenta los astros del cielo, y así las naves podían ir trazando una ruta y saber en qué lugar se ubicaban, en qué parte del mundo se ubicaban, y no perderse en mar abierto. La brújula, ¿sí? La brújula siempre te orientaba, siempre marca el norte, entonces era de gran utilidad el mar abierto. Y la construcción de estos navíos, ¿no? Como les decía, los navíos que se utilizaban en el mar del norte y los que se utilizaban en el mar Mediterráneo, de esos dos se combina y nacen las carabelas, barcos que pueden navegar en mar adentro, resistiendo los golpes de las olas, del viento. Y le decía que permite entonces a los europeos navegar más allá de las costas. Y el nao, sí, es un barco mucho más grande que la carabela. Estos adelantos entonces permiten a los europeos salir a navegar y conocer el mundo. Vamos a ver el inicio de esta expansión europea. Los primeros que salen a marcar o a buscar una nueva ruta hacia la India y Asia fueron los portugueses, que lograron expulsar a los musulmanes a finales del siglo XIV. Así que su rey, Enrique el Navegante, va a conquistar la ciudad musulmana de Ceuta en 1415. Luego distintas expediciones van a ir bordeando el continente africano y conociendo, porque sabemos que hasta ese momento no se conocía. Así van a llegar al Cabo Bajador, ¿sí? En 1434. Después otra expedición va a llegar hasta Cabo Blanco en 1441. En el medio iban conquistando las islas, por ejemplo las islas de Azores, de Madeira, e iban poniendo plantaciones de azúcar. Después van a llegar a establecer la factoría de San Jorge de Minas, donde van a tener los portugueses el monopolio del marfil, de los esclavos, del aceite de palma y del oro africano. Otras expediciones llegan a Cabo Buena Esperanza en 1487. Otra hará escala en Malindi y finalmente Vasco da Gama llega a Calicut en 1498, o sea, llega a la India. Después los portugueses van a ir expedicionando en las islas de las especias, la isla Malaca, la isla Maluca. En 1513 llega una expedición portuguesa a China y en 1543 llegan a Japón. Una de las expediciones que iba hacia Calicut en 1500 es desviada por los fuertes vientos y llega a lo que sería Porto Seguro, ¿sí? Brasil. Y así llegan los portugueses a América. Los españoles empezaron su expansión un poco más tarde, porque recién en 1492 lograron expulsar definitivamente a los musulmanes. Y Colón aparece con sus proyectos más luego de solucionar los problemas, los inconvenientes, los reyes católicos terminan apoyándolo, y así el 3 de agosto de 1492 parte Colón desde Puerto de Palo con sus embarcaciones, la Pinta, la Niña y la Santa María.
Colón llega a lo que es la Bahama y regresa triunfante a España. Los reyes financian costoso un segundo viaje en 1493. En ese entonces llega hasta la isla Jamaica, Cuba. Un tercer viaje, Colón lo hace en 1498 y llega por primera vez al continente, a pisar continente sin saberlo, en lo que es actualmente Venezuela, y luego es apresado. Luego de quedar en libertad, en 1502 los reyes le permiten hacer una cuarta expedición y así llega a las costas de América Central. En 1519 los reyes españoles financian al navegante portugués Magallanes para que busque un paso hacia el Pacífico. Y así lo hace Magallanes, va a bordear lo que es América del Sur, pasa por el actual estrecho Magallanes y sale hacia el Pacífico. Al llegar a las Filipinas, Magallanes es muerto por el enfrentamiento con los naturales de allí, y Sebastián Elcano va a terminar de dar la vuelta al mundo, llegando a España nuevamente en 1522. Más adelante también los ingleses, entre 1497 y 1498, intentaron expedicionar hacia América, llegaron a la península de Labrador y a la isla de Terranova. Los franceses también, entre 1524 y 1541, llegaron a las actuales costas orientales de Estados Unidos, ¿sí? Sin mayores éxitos. El nombre continente de América viene o proviene de Américo Vespucio, ¿sí? Un navegante que luego va a llegar y se va a dar cuenta que Colón no había llegado a las Indias, sino que llegó a un nuevo continente. Y así de allí viene su nombre, ¿no? Entre los productos que aporta América luego de esta integración, para que tengamos estos datos, de América sale la palta, el tomate, la papa. El tomate y la papa no fueron aceptados, igual que muchos otros productos, rápidamente por la población europea. El maíz, el cacao, la vainilla, el poroto, fueron alimentos del ananá, fueron alimentos que fueron resistidos en un principio o eran utilizados para la alimentación de las clases bajas, de los enfermos, de los soldados. ¿Y qué recibió América eh, desde el viejo mundo? Bueno, la vaca, el caballo, la oveja, el cerdo, ¿sí? La cabra. Todos estos animales fueron traídos por los españoles. También algunas vegetales, plantas, como el garbanzo, la caña de azúcar, importante para las zonas tropicales, para la explotación de las zonas tropicales, el olivo, el trigo. Sí, acá no existía trigo en América hasta la llegada de los europeos. Y la vid, sí, la vid. Nosotros vivimos en una zona vitivinícola. Tenemos que saber que es una planta que no es originaria de América, sino que fue traída del viejo mundo por los españoles. Así que esto es la expansión, en principio la expansión europea. Recordemos, los primeros que salen son los portugueses, logran llegar a la India, a China, a Japón y a las islas de las especias, y arman un monopolio importante de productos tanto del sudeste asiático como del continente africano. Luego, un poco más tarde, los españoles buscan otra alternativa distinta. Los reyes católicos terminan aprobando el proyecto de Colón, que no era propio, sino que él había armado a partir de sus estudios, que sostenía que la tierra era redonda. Si navegaban hacia occidente iban a llegar hacia oriente. Colón, como decía, va a morir sin saber que había llegado, o que había llegado a un nuevo continente. Después empieza la expansión los ingleses, los franceses,
Así que esta es la primera parte de la expansión europea. Espero que haya quedado claro en este sencillo, digamos, tutorial. Muchas gracias.